El drama del niño dotado y la búsqueda del verdadero yo, por Alice Miller. 20. 3. El círculo infernal del desprecio. El desprecio en el espejo de la terapia. La madre de los primeros años de vida como mediadora de la sociedad. Si le dijéramos a una persona que su perversión no sería problema alguno en otra sociedad porque la nuestra está enferma, genera inhibiciones e impone compulsiones, no le ayudaremos mucho. Esa persona también se sentiría, como ser histórico y único, marginada e incomprendida, y su verdadera tragedia se vería trivializada por esa interpretación, pues lo que ella debe comprender es su historia personal, que se pone de manifiesto en la compulsión a la repetición. Esa historia estuvo determinada, entre otras cosas, por presiones sociales, que sin embargo no se instalan en la psiquis como conocimiento abstracto, sino que van anclándose en ella a través de las experiencias emocionales más tempranas del niño con sus padres. De ahí que éstas no puedan resolverse con palabras, sino solo mediante vivencias, y no solo mediante las vivencias correctoras del adulto, sino sobre todo las del miedo precoz al desprecio de los queridísimos padres y los posteriores sentimientos de indignación y de duelo. Las simples palabras, aunque sean interpretaciones muy hábiles, dejan tal cual o acentúan aún más la decisión entre las especulaciones intelectuales y el saber del cuerpo. Por tal motivo, apenas será posible liberar a un adicto de su adicción diciéndole que esta es una reacción ante una sociedad enferma. El adicto aceptará con gusto estas explicaciones y querrá creer en ellas porque le ahorrarán la verdad y los dolores que ésta conlleva. Pero aquello que observamos no nos enferma, más bien puede y debe provocarnos sentimientos de indignación, ira, duelo o impotencia. Lo que nos enferma es lo indiscernible, las presiones sociales que hemos absorbido a través de la mirada de nuestros padres y de las que no podremos liberarnos mediante ningún tipo de lectura ni educación. Son los recuerdos inconscientes de las compulsiones y de las perversiones de los padres, que se manifestaban en sus malos tratos. Dicho de otro modo, muchos de los que buscan ayuda son muy inteligentes, leen en periódicos y libros acerca de la locura armamentística, la explotación del planeta, la mendacidad de la diplomacia, la arrogancia y manipulación del poder, la adaptación de los débiles a la impotencia del individuo, y van formándose sus propias ideas al respecto. Lo que sin embargo no ven, porque no pueden verlo, es el comportamiento absurdo y contradictorio de sus padres en la época en que ellos eran todavía niños muy pequeños. No podemos recordar esa actitud de nuestros padres, porque entonces nos veíamos obligados a reprimir el dolor y la ira. En cuanto estos sentimientos afloran y pueden ser relacionados con situaciones más tempranas, se produce un cambio. La interacción de otrora y con ella las presiones parentales resultarán así más felices, más fáciles de desenmascarar. La represión de la libertad y la compulsión a la adaptación no solo comienzan en la oficina, en la fábrica o en el partido político, sino ya en las primeras semanas de vida. Esta compulsión es reprimida más tarde y permanece, por tanto, en virtud de su esencia, inaccesible a cualquier tipo de argumentación, pues nada se modifica en la esencia de la adaptación o de la sumisión, si solo se intercambia su objeto. Un compromiso político puede alimentarse con la rabia inconsciente del niño que es objeto de abusos, del niño prisionero, explotado, limitado y adiestrado. En la lucha contra sus adversarios políticos, por ejemplo, puede descargarse parcialmente esta rabia, sin que por ello deba abandonarse la idealización de la persona concreta que actuó como referente en la primaria infancia. La vieja sumisión puede desplazarse entonces hacia figuras de líderes o grupos, pero si se vive en la desilusión y el subsiguiente duelo, el compromiso social o político no se verá habitualmente mermado. Antes bien, la acción se liberará de la compulsión a la repetición para convertirse en una acción más clara,
consciente y orientada hacia un objetivo, libre ya de componentes autodestructivos. La necesidad interna de elaborar siempre nuevas ilusiones y renegaciones para no vivir la propia verdad desaparecerá cuando esta verdad haya sido vivida ya una vez. Nos daremos cuenta entonces de que a lo largo de toda nuestra vida hemos temido y rechazado algo que no podrá volver a ocurrir porque ya ocurrió una vez, cuando empezábamos a vivir, cuando éramos seres inermes. Puede obtenerse un efecto terapéutico en forma de mejoría transitoria si la rígida conciencia del paciente logra ser sustituida por otra, más bien tolerante, del terapeuta o del grupo. Pero el sentido de la terapia no es enmendar el destino del paciente, sino posibilitarle el encuentro con su propio destino y el duelo en torno a este. El paciente debe poder encontrar en sí mismo sus sentimientos tempranos reprimidos, a fin de vivir conscientemente la manipulación inconsciente y el menosprecio de sus padres, y verse libre de ellos. Mientras deba contentarse con la tolerancia del terapeuta o del grupo, las miradas despectivas de sus padres permanecerán en él inalteradas, contra su propia convicción y deseo, pues se mantienen ocultas en el inconsciente y, no obstante, registradas en las células de su cuerpo. Se pondrán de manifiesto en las relaciones del paciente con otras personas y consigo mismo, y lo torturarán, pero serán inasequibles a cualquier elaboración. Los contenidos inconscientes permanecen inmutables y son intemporales. Solo al volverlos conscientes empieza la transformación. La soledad del despreciador. El desprecio que el paciente manifiesta puede tener diversos antecedentes en su historia personal, pero su función común es la defensa contra los sentimientos indeseados. Esta puede desaparecer cuando dichos sentimientos logran ser vividos. Por ejemplo, la desesperación y la vergüenza ante el amor no correspondido del niño y sobre todo la rabia ante la no disponibilidad de los padres. Mientras se sea capaz de despreciar y se sobrevalore el propio rendimiento, él no puede lo que yo puedo, no será preciso vivir el duelo de haber sido amado por el rendimiento. La grandiosidad garantiza la pervivencia de la ilusión. Yo he sido amado. Pero al evitar este duelo, se sigue siendo en el fondo el despreciado, pues tendré que despreciar todo cuanto en mí no sea grandioso, bueno e inteligente. De este modo, prolongo la soledad de mi infancia. Desprecio la impotencia, la debilidad, la inseguridad, en pocas palabras, al niño desamparado que hay en mí y en el otro. Tanto el niñito desamparado, impotente y a merced de los demás, como también el niño incómodo y díscolo, siguen siendo despreciados. Una serie de sueños de Hans puede ilustrarlo. Hans, 45 años, que consultó con un segundo terapeuta debido a las obsesiones que le torturaban. Soñaba constantemente que estaba en una atalaya situada sobre un pantano, en la periferia de una ciudad muy querida por él. Desde esa torre gozaba de una vista panorámica sobre la ciudad, pero se sentía triste y abandonado. En la torre había un ascensor, y a menudo surgían dificultades con el billete de entrada, o bien impedimentos en el camino hacia la atalaya. En la realidad, aquella ciudad no tenía tal torre, pero esta pertenecía claramente a su paisaje onírico y le resultaba muy conocida. El sueño siguió repitiéndose a menudo, acompañado siempre de sensaciones de abandono. Durante la terapia acabó sufriendo transformaciones decisivas. Primero, Hans se sorprendió al soñar un día que, si bien ya tenía su billete de entrada, la torre había sido demolida y ya no tenía la vista panorámica. En cambio, pudo ver un puente que unía el pantano con la ciudad. Fue pues a pie hasta la ciudad y vio no todo, pero sí unas cuantas cosas de cerca. Hans, que tenía fobia a los ascensores, se sintió de algún modo aliviado, pues el viaje en ascensor siempre le había provocado no poca angustia en el sueño. Al referirse a este, dijo que tal vez no era importante para él seguir manteniendo la vista panorámica, divisarlo todo, desde arriba, ser más inteligente que los otros, etc.
Ahora podía ir a pie como una persona común y corriente. Mucho más se sorprendió Hans cuando, al cabo de un tiempo, volvió a verse de pronto en otro sueño, en el ascensor de aquella torre, y sintió que lo elevaban sin experimentar angustia alguna. Disfrutó del ascenso y al llegar arriba vio algo muy raro. A su alrededor había gran animación. Era una meseta desde la cual aún se divisaban los valles, pero en la que también había una ciudad. Y en la calle un bazar con muchísimos objetos, una escuela donde un grupo de niños hacía ballet, y él pudo bailar con ellos. Este había sido un deseo infantil suyo, así como grupos de personas que discutían y con las que se sentó y empezó a hablar. En aquella comunidad se sintió integrado tal y como él era. Aunque el sueño expresara más bien sus deseos que acontecimientos reales, ponía sin embargo de manifiesto sus necesidades reales, las de amar y ser amado más allá de sus rendimientos. Este sueño, que lo impresionó y le produjo una gran alegría, le llevó a comentar: mis sueños anteriores en la torre ponían siempre de manifiesto mi aislamiento y soledad. En mi condición de hermano mayor, en casa aventajaba siempre a mis otros hermanos. Intelectualmente, mis padres no estaban a mi altura, y yo me hallaba, pues, solo con todos los intereses espirituales. Por un lado, tenía que demostrar lo que sabía para ser tomado por fin en serio, pero al mismo tiempo tenía que ocultarlo para que mis padres no dijeran: los estudios se te han subido a la cabeza, te crees mejor que los demás porque has tenido la posibilidad de estudiar. Sin los sacrificios de tu madre y el duro trabajo físico de tu padre, jamás hubieras podido hacerlo. Esto me creaba sentimientos de culpa, y yo quería ocultar mi forma de ser distinta, mis intereses y mi talento. Quería ser como los demás, pero al intentarlo también me era infiel a mí mismo. Hans buscaba, pues, su torre, luchaba con una serie de impedimentos: camino, billete de entrada, angustia, etc. Y cuando estaba en lo alto, es decir, cuando era más inteligente que los otros, se sentía solo y abandonado. Es una contradicción habitual que los padres adopten esta actitud de recelo y rivalidad frente a sus hijos, pero a la vez lo estimulen a rendir al máximo y estén orgullosos de sus éxitos. Hans tenía, pues, que buscar su torre y luchar también contra ciertos impedimentos. Finalmente, vivió su rebelión contra las presiones y el estrés, y la torre desapareció en el primer sueño. Pudo renunciar a la fantasía grandiosa de verlo todo desde arriba y acercarse a las cosas de su querida ciudad, en su propio yo. Solo entonces pudo ver con claridad cómo había tenido que aislarse de los demás a través del desprecio, y a la vez había estado aislado y separado de su verdadero yo, de su zona desamparada e insegura. Pero en cuanto se presenta el duelo por lo irreversible, el desprecio desaparece regularmente. También él servía, a su manera, para renegar de la realidad pasada, pues al fin y al cabo es menos doloroso pensar que uno mismo es culpable de que no lo entiendan. En ese caso, hasta es posible hacer un esfuerzo para explicar algo al interlocutor y salvar así la ilusión de la comprensión, con solo que me exprese correctamente. Ahora bien, si se renuncia a este esfuerzo, habrá que darse cuenta de que la comprensión en sí era imposible, porque la represión del propio destino infantil ponía a los padres ciegos ante las necesidades de sus hijos. Ni siquiera los padres conscientes podrán entender siempre a su hijo, pero sí respetarán sus sentimientos aunque no puedan comprenderlos. En un caso semejante, el niño no necesitará ponerse a salvo de la verdad dolorosa en el desprecio, cosa que, por desgracia, sucede con mucha frecuencia. En el fondo, el nacionalismo, la xenofobia y el fascismo no son otra cosa que enmascaramientos ideológicos de esa huida, una huida que lleva de los recuerdos torturantes y reprimidos del desprecio experimentado en otros tiempos al peligroso y destructivo desprecio por el ser humano, que es elevado a la categoría de programa. La crueldad de la que alguna vez el niño fue víctima a escondidas se pone de manifiesto en los grupos juveniles violentos, pero el hecho de que su origen se halla en la infancia
no solo es negado por los afectados, sino más aún por el conjunto de la sociedad.